la diferencia entre el gráfico de temperatura versus entropía a el gráfico de presión versus entalpía es que en el gráfico de temperatura versus entropía es como un tipo ola. Y la presión versus entalpía es tipo campana. Y también viene desde la presión que está aquí abajo. Voy a hacer más grande. Esto de aquí es la presión, es la línea de estado. Es la línea de estado que va directamente a la línea de presión. Igual a aquí, línea de estado de presión va directamente hacia expandirse presión, la presión. Y en cambio, en la gráfica de presión versus entalpía, aquí ya no es presión como vimos anteriormente, sino es temperatura. Baja la temperatura. No se olviden, chicos, de poner sí o sí las rayas de aquí, porque el ingeniero baja punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. En el evaporador, sí o sí va a ser esto, es como mecánico, sí o sí va a ser arriba el condensador, compresor, evaporador abajo. Condensador arriba, evaporador abajo, compresor entre medio. ¿Por qué? Porque el condensador expulsa, es decir que, bueno, aquí están los conceptos. Evaporador. Se conoce como evaporador al intercambiador de calor, donde produce una transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el flujo refrigerante que circula en el interior del dispositivo. ¿Qué es un compresor? El compresor de un aire acondicionado o bomba de calor tiene la función de comprimir el gas o fluido refrigerante que permite en un ciclo de compresión o descompresión para producir una transferencia de calor de una parte a otra. ¿Qué es una válvula? Una válvula es un estrangulamiento simple, una restricción de flujo, nada más. Un separador, claramente como su nombre lo indica, es que separa el líquido del vapor. Un intercambiador de calor es un aparato tecnológico usado por diferentes tipos de refrigeración que permite realizar un intercambio entre dos fluidos o dos conductos, los cuales se pueden entrar en contacto o estar separados por superficies diversas, de diversos materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si un evaporador, que si en una sustancia entra mezcla, en el evaporador sale vapor saturado y seco. Siempre va a cumplir esa función. No, bueno, en el primer examen, ¿no? Siempre en el primer examen va a cumplir esta función. Un líquido o un gas entra a un evaporador como mezcla, sale como vapor saturado y seco. Si en un condensador entra el líquido en vapor recalentado, sale en líquido saturado. ¿Sí? Porque extrae el vapor, lo expulsa y el líquido se contiene, el gas. Y es proceso reversible. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en el gráfico las líneas son continuas, como lo vimos en termodinámica. La válvula estrangula a entalpía constante. Reduciendo la presión, el proceso es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Como el gráfico, las líneas son segmentadas. El separador entra, abajo sale líquido y arriba sale vapor saturado y seco. ¿Alguna pregunta? ¿O estoy yendo muy rápido? Está bien. Bueno, siempre se va a cumplir esta función de aquí, al menos en el primer examen. Siempre se va a cumplir. En todos los ejercicios que he realizado, todo el de aquí se va a cumplir sí o sí. Igual como
en el orden del gráfico. Siempre, siempre. Es mecánico. CF, que es igual a coeficiente de funcionamiento, COP, coeficiente de operación, que son lo mismo. A veces pregunta coeficiente de funcionamiento del refrigerante, que es el evaporador, o coeficiente de funcionamiento del compresor o de lo que se trabajó, igual que es compresor. El efecto refrigerante. El efecto refrigerante es el calor o la energía dada en el evaporador. ¿Ya? La fórmula que vamos a utilizar aquí son es la primera ley de esa F, ¿ya? Que es flujo calorífico menos flujo de trabajo es igual a la variación de entalpía menos la variación de energía potencial menos la variación de energía cinética. La fórmula que sí o sí vamos a utilizar es esa, la que estoy marcando, que es flujo calórico es igual a flujo másico, entre paréntesis, entalpía de salida menos entalpía de entrada, y se cierra el paréntesis. La otra, flujo de trabajo es igual a flujo másico, entre paréntesis, entalpía de salida del compresor menos entalpía de entrada del compresor. Flujo másico. ¿Cómo podemos sacar el flujo másico? Podemos sacar el flujo másico por medio de flujo volumétrico o volumen específico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. El coeficiente de operación, que es igual al coeficiente de funcionamiento, para sacar solo en el ciclo de Carnot, en el gráfico del ciclo de Carnot, es temperaturas de lo que se quiere sacar sobre temperatura de lo que se quiere sacar menos la temperatura de salida. ¿Ya? Esto, a ver, una pregunta. ¿Esto el ingeniero les dio? Sí, fue la fórmula que nos dio en la última clase, ¿Sí? Entonces estamos bien. antepenúltima. Entonces estamos bien. Estamos por el este. Estas fórmulas sí o sí se van a ocupar por si acaso. La de aquí, flujo calórico. Lo de trabajo, flujo másico. Pero la de aquí, esta fórmula, con esto de aquí, no se va a ocupar para el primer examen, ¿ya? A no ser que en el examen, por X o Z razón, diga gráfico del ciclo de Carnot. Si sí o sí solo dice eso, ocupan esa fórmula. Nada más. Pero lo que sí o sí más se ocupa es la fórmula aquí. Cuando la pregunta dice ciclo estándar de compresión de vapor, que es igual a coeficiente de operación, que también es igual a coeficiente de funcionamiento, que es igual al flujo másico del calor del condensador sobre el flujo másico del trabajo del compresor. Igual el flujo calórico del condensador sobre el flujo del trabajo a realizar, ¿no? Lo mismo. Las conversiones. Un HP es igual a 0,746 kilovatios. Una tonelada es igual a 50,4 kilocalorías sobre minuto. Ustedes, como ya saben, un K o un kilo es 10 por 10 a la 3. Un mega es 10 por 6, mejor dicho, perdón. Un giga es 10 por 9. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bueno. La otra conversión igual que vamos a ver es 1 kilowatts
es igual a 1 kilojoule sobre segundo. Nada más, esto es lo único que se va a ocupar para realizar el ejercicio. El Word que estoy haciendo lo voy a pasar al grupo, ¿ya? Entonces vamos a ver algún tipo de ejercicio para realizar. Listo. Para realizar este tipo de ejercicio, lo más fácil, bueno, a mi parecer, ¿no? Lo más fácil es ver cuántos estados tiene. Primero el ingeniero sí o sí en el ejercicio va a poner punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta n puntos. Nuestro trabajo es hallar y saber distinguir qué puntos nos conviene trabajar así para tener más tiempo, porque en el examen no da tiempo a buscar los datos de la tabla, a buscar los datos, al polarizar y así. ¿Ustedes se acuerdan de polarizar, no ve? Sí. Bien. Entonces, aquí polarizar o extrapolar, mejor dicho. Interpolar. Interpolar también. ¿Se acuerdan, no? Que es model 3, 2 y ponen los datos y a lo que se quiere sacar 1, 5, 5, ¿no ve? Sí, sí, interpolares. El que dijiste polarizar, yo dije llevar coordenadas rectangulares a polares. Ya. Ya, nada, vamos a Eso es lo otro, quitar sí. eso. Estoy un poquito nervioso. Bueno, continuando, este ejercicio, si mal no recuerdo, en el examen que yo tuve fue uno parecido. Sí, fue uno parecido. Había condensador, había 2 evaporadores, 2 compresores, como el de aquí. El de aquí, ese de ahí tiene 2 compresores, compresor de alta, compresor de baja, evaporador de alta, evaporador de baja. Si se acuerdan eso de termodinámica, no sé si lo llegaron a ver con el ingeniero Chambi. También tenemos un separador. ¿Ya? Para poder realizar este ejercicio, la mejor manera de realizar el ejercicio es establecer los estados. Estado 1, como ya lo vemos aquí, el estado 1, como ya lo vemos aquí, claramente está saliendo del, ¿cómo se llama eso? Está saliendo del separador. ¿Qué quiere decir? Que está saliendo con título 1. Cuando va hacia arriba el separador, la sustancia está saliendo con título 1 y sale a vapor saturado y seco, como aquí les indiqué hace rato, ¿no? El separador abajo sale líquido y arriba sale vapor saturado seco. Y siempre lo vamos a ver de esa manera, de forma mecánica. Igual aquí va a salir de forma mecánica, va a salir vapor saturado y seco con título 1. Listo, ya tenemos el primer estado. Que el primer estado es estado 1, temperatura de menos 100, menos 10,1 grados Celsius. Grados centígrados, perdón. Y como nos está pidiendo aquí, gráfica de presión versus entalpía. Entonces, o quieren hacerlo los dos. ¿Los dos?
De una vez metámosle los dos nomás. Ya. Entonces, como mecánico, como de forma mecánica, nosotros vamos a poner de una vez, como de forma mecánica, vamos a poner directamente el condensador. ¿Cómo lo vemos aquí? Condensador. Y abajo vamos a poner el evaporador. El evaporador. Todavía no sabemos si va a ir a la derecha o a la izquierda, ¿no? Directamente vamos a hacer mecánico. Igual aquí en el de abajo. Condensador. Y evaporador. Listo. Ya. Ya tenemos la línea de estado del condensador y la línea de estado del evaporador. Listo. Ahora vamos a hacer la línea de estado de la compresora. Fácil y sencillo de forma mecánica. Como les mostré anteriormente, aquí ese va a ser el orden mecánico. Sí o sí no va a cambiar nada en el primer examen, por si acaso. Listo, ya tenemos el primer gráfico, que es presión versus entalpía. Presión versus entalpía. Luego, de forma mecánica, vamos a hacer temperatura versus entropía. De forma mecánica, para que nos sea más fácil. Listo. Y ahora, no sé si ustedes se dan cuenta que, ¿qué es esta? La raya que va del condensador hacia abajo, hacia el y toca al evaporador. ¿Ustedes se dan cuenta cuál es? El de la válvula. Sí, exactamente. La válvula. Sí, exactamente. Perfecto. Es la de la válvula. Es un proceso irreversible por el cual tiene de gráfico líneas segmentadas. ¿No? Entonces vamos a ponerlo líneas segmentadas. Ya está. Bien. Entonces ya tenemos el gráfico hecho. Así de sencillo. Y tardamos 10 minutos, pero es por hacerlo en Word. Listo. Ya tenemos. Ah, ¿y qué falta aquí en el gráfico? Lo que sí o sí debe ir porque el ingeniero no va a bajar puntos. Son las líneas de, bueno, en el gráfico de presión versus entalpía, son las líneas de temperatura. Y en la de temperatura versus entropía, la línea de presión, ¿no? Porque sí o sí debemos poner eso. Sí o sí debemos poner esas líneas. No se olviden. De manera mecánica. Sí o sí debe ir estas líneas. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta que tengan?
¿Se entiende? ¿Falta algo? ¿O alguna duda del que el ingeniero dijo o algo? Se entiende bien. Listo. Ya, terminamos la mitad del gráfico en un rato. Listo. Ahora solo la cuestión es ponerle los datos que vamos a sacar de la tabla en un rato. Entalpía. Ya, como ven, de forma mecánica ya acabamos las dos gráficas de forma mecánica, porque sí. Listo, lo que le sigue ahora es definir los estados. Vamos a definir estados directamente. Como vemos que del estado 2 sale vapor recalentado a 800 kilopascales, no sé si se nota, a 800 kilopascales y va directamente hacia el estado 3. Entonces, nosotros vamos a ver nuestra gráfica que directamente la línea del condensador es recto. Bueno, si estuviera haciendo en pizarra sería recto. Entonces, eso quiere decir que la presión 1, que la presión 3 es igual a la presión 2. ¿Por qué? Porque está en la misma línea de presión. Entonces ponemos la presión 2, que es 800 kilopascales, está saliendo del compresor hacia el condensador, es vapor recalentado. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto que entra, mejor dicho, de forma vapor saturado y seco y sale como vapor recalentado. Listo, ya definimos un estado. Vamos a definir el estado número 3 que sale directamente hacia el condensador. Entonces yo les expliqué que si entra vapor recalentado o vapor saturado y seco, va a salir directamente líquido saturado. Entonces vamos a poner estado número 3. En el estado número 3, sí o sí, título 0, líquido saturado y seco. Listo, ya tenemos dos estados, el estado número 2 y el estado número 3. Seguimos con los que sean más fáciles para detectar, es decir, el evaporador. ¿Por qué el evaporador es más fácil de detectar? Como ya vimos en la gráfica, bueno, aquí se puede apreciar mejor. Es la misma línea recta. Es decir, que tiene la misma presión y tanto tiene la misma temperatura, ¿no? En el evaporador. Entonces seguimos. Dice que sale del separador en el punto 6, en el estado 6, entra al condensador y sale como vapor saturado y seco, título 1. Entonces, eso quiere decir que el estado 6 y el estado 7 van a ser, el estado 7 va a ser vapor saturado y seco. En el estado 6 va a ser, ¿qué va a ser el estado 6? ¿Se logra entender? Mezcla. Mezcla, de la válvula sale mezcla. Mezcla. Todavía no sabemos el título, pero es mezcla. Entonces, continuamos. Ya definimos el estado 6, tanto como el estado 7. Ahora vemos que el estado 1, con una temperatura de menos 10.1 grados Celsius, hacia
el compresor, ¿no? Y el compresor claramente comprime, expande la presión. ¿Hay algún otro estado que se pueda definir igual? Como lo que hicimos con el estado 2, el estado 1, el estado 6, el estado 7, el estado 3 igual, o no se puede. El estado 4 dice que hay una válvula. Eso no sabemos qué presión tiene. ¿Por qué? Porque hace rato dijimos que la válvula estrangula, reduce la presión, pero a una entalpía constante. Quiere decir eso, que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4, porque está viniendo de 3 y se topa con una válvula y entra al estado 4 que entra al separador. Entonces va a ser la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Listo. Entonces, otra forma es el estado número 5. El estado número 5, sale del Líquido. separador y va a ser, ¿qué va a salir del separador? Abajo. Líquido solo. No, líquido. Bueno, yo escuché líquido. Va a salir de forma de líquido. ¿Ya? Su título es 0. ¿Hay algún estado más que nos falta o no? Claramente lo que nos falta es el estado número 8. ¿Se entiende, no? ¿O falta algo? ¿Sí? ¿Se entiende? El estado número 8. El estado número 8 sale como vapor recalentado. ¿Ya? Estado 8, vapor recalentado. Y ahora vamos a contar los estados, una vez definiendo los estados más fáciles que se pueden pillar, que son el condensador. El estado 2 ya lo tenemos, el estado 3 ya lo tenemos, sí, ya lo tenemos. El estado 1 ya lo tenemos, que nos faltó aquí, el estado 1, título X1, X1 igual a 1, que es vapor saturado y seco. Listo. Ya tenemos el estado 6, el estado 5. Sí, ya. Ahora ustedes dirán, ¿cómo podemos realizar este ejercicio? Nos faltan datos. Pues sí, técnicamente nos faltan datos. Pero a medida que vayamos utilizando la tabla, vamos a pillar el estado 3, el estado 4, el estado 5, tanto así como el estado 6 y los demás. ¿Ya? Ahora, aquí nos dice que es refrigerante 134A. Vamos a ver en la tabla y listo. Refrigerante 134A. Saturado. Entonces, ya tenemos la tabla de 134A del refrigerante. Entonces, cuando yo estaba en clase, yo directamente me iba a sacar los datos del líquido saturado o del vapor saturado y seco. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ver la tabla de vapor recalentado, vamos a ver que está un poco incompleto, un poco difícil de descifrar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y para hallar el 800 kilopascales tenemos que convertir, ¿no? Entonces vamos directamente a lo más tranquilo, a lo más fácil. Disculpa, el video, ¿dónde lo vas a subir de la clase? Lo voy a subir, voy a estar creando una cuenta o directamente al módulo de la Gabriel. Ok, gracias Editando, para repasar. sí, editando, lo voy a editar bien, voy a editar los ruidos. eh, sí, voy a editar los ruidos de una manera que se note fluida.
y no haya mucha interferencia. Una consulta, compañero. La gráfica que hiciste, donde está la parte, esa a la derecha, no corresponde al ejercicio, ¿no? Porque veo que hay dos compresores, serían múltiples caídas, digamos. Sí, sí, Y en lo que no. esto lo estamos haciendo de manera mecánica. Es decir que, mira, aquí solo hay condensador y evaporador. Condensador y evaporador. Sé que falta el separador, ¿no ve? Eso voy a estar explicándolo un poquito más adelante. Eso es lo que ahorita para que lo vean de forma mecánica que ya tenemos más o menos como les dije y falta sacar los datos, ¿no ve? El ingeniero, disculpa, el ingeniero en termodinámica cuando pide refrigerante 134 siempre trabaja en kilopascales. Ahora es con PSA, con esas tablas que nos están mostrando ahí, con esas va a pedir, digamos, si nos pidieran el examen, trabajar con R134. Sí, pero que no lo pillé Lo Ah, tengo porque yo aquí lo mandé, lo tengo en el, hoja. el de En, kilopascales, yo lo mandé, ¿Ya lo el con el que mandaste? él trabaja en semestre. Bueno, en termodinámica trabajaba en kilopascales y es que siempre él igual da los datos en kilopascales. Sí, pues. Sí, eso es correcto en kilopascales. Que Pero no si lo, querés lo puedo volver a enviar. por favor, envíelo, por favor. Ya. Muchas gracias. Que no lo pillé. Yo lo tengo en hoja, pero para sacarle foto, Sí, está, es no sé, harto. no es por eso, es que no se va a notar mi teléfono, es medio raro. Pero ahorita lo vemos. Ya. Eso. Y ahora, como el compañero me estaba preguntando, hay varias caídas. Sí es cierto, hay hartas caídas. Es decir, mientras la compañera va a pasar los datos, yo voy a aplicar eso. Bueno, aquí, en el condensador. El condensador dice que está yendo a la derecha, ¿no? Claramente. Bueno, aquí. Está yendo a la derecha. Pero si nosotros nos damos cuenta que está saliendo de vapor recalentado y está yendo directamente al líquido saturado. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que aquí en el gráfico, en termodinámica, aquí, toda esta línea de aquí se llama, todo lo que toca esa línea de ahí hasta el punto crítico, que es aquí, se llama líquido saturado. Bueno, la línea de aquí es líquido saturado, la línea de aquí es vapor saturado y seco, y todo lo que está adentro se llama mezcla. ¿Se acuerdan eso de termodinámica, no ve? Sí, ¿no ve? Ya lo envié el de kilopascales. Entonces, vemos el condensador. El condensador está yendo directamente saliendo del estado número 2. Vamos a poner aquí el estado número 2. Aquí se ve. Entonces, está saliendo del compresor, está saliendo como vapor recalentado. Entonces, directamente este va a ser el estado número 2, porque ustedes saben que este sector, sin tocar la línea, es vapor recalentado, ¿no ven? Entonces, está entrando al condensador y directamente se va al líquido saturado. Es decir, que el punto de aquí va a ser estado número 3. ¿Ya? Y el punto antes de eso está saliendo del separador. Está saliendo directamente como estado número 1. Ahora, ya tenemos el estado 3 y el estado número 2. Vamos a ver el otro más fácil también. El estado 6 y el estado número 7. Del estado 6 está saliendo como mezcla, ¿no? Está saliendo como mezcla, entrando al evaporador y saliendo como vapor saturado y seco. Título 1. Entonces, vamos a borrar esta acá. Vamos a poner del estado 6 al estado 7. Aquí.
Ese va a ser del estado 6 al estado número 7. El de aquí va a ser el estado número 6. ¿Por qué? Porque de la válvula está, bueno, mejor dicho, del separador está saliendo y está tocando a la válvula de forma líquida, se vuelve a forma de mezcla. Estado número 6. Y entra hacia el evaporador y sale de forma vapor saturado y seco, como les expliqué hace ratito, de forma mecánica, ¿no ven? Y este le vamos a llamar estado número 7. Listo. Entonces, está tocando un compresor de baja. Entra de forma vapor saturado y sale en el estado número 8, vapor recalentado. Entonces, esto lo vamos a borrar para que sea más, para que se note mejor. Y vamos a dar para que toque directamente hacia el separador. Como nosotros sabemos que cuando sale del compresor es de forma reversible, entonces va a ser líneas continuas. ¿No ve? Listo. Después de eso sale y vemos el condensador, que es el estado número 3. El estado número 3 sale de forma líquido saturado. Entra a una válvula. Toca una válvula. Y estrangula de forma irreversible, que es de forma segmentada. 1, 2. Listo. Toca y entra un separador. ¿Qué quiere decir eso? Que el separador va claramente, como su nombre lo dice, va a distribuir vapor saturado y seco hacia arriba y va a distribuir líquido saturado hacia abajo, ¿no? Que en nuestro caso en la gráfica va a ser hacia la derecha. Listo. Entonces, del estado 3 toca una válvula y se estrangula. Entonces, directamente y estrangula y directamente va a ser el estado número 4. En el estado número 4 entra a un separador. El separador distribuye. Directamente hacia arriba va a ir estado vapor saturado y seco, que en nuestro caso va a ser ahí. 1. Vapor saturado y seco. Listo. Y a la izquierda, o en este caso también hacia abajo, el estado número 5 va a ser líquido, ¿no? Porque es un separador, distribuye. Entonces, al momento de bajar del estado 5, se topa con una válvula, ¿no? Y la válvula, claramente, como lo vimos en el estado número 4 a 3, estrangula. Y se forma mezcla de forma isoentálpica. Es decir, que del estado 5 al estado 6 va a ser isoentálpico. Aquí. Estado, entalpía 6 es igual a la entalpía 5. Igual, ¿ya? Y listo. Ahora vamos a ver el tema de los compresores. Dice que el estado número 8, no sé si se nota, el estado número 8 sale como vapor recalentado, vuelve directamente al separador, que eso quiere decir que el separador está tocando directamente a la línea de vapor saturado y seco. ¿Por qué a la línea de vapor saturado y seco?
porque está saliendo del estado 8 del compresor como vapor recalentado y está tocando al líquido. Del estado, Ese tipo de ejercicio puede tomar, perdón, disculpa, ¿sí? ese tipo de ejercicio es el que entra a parciales Sí, este mismo. de 7 a 8. Sí, este mismo. A mí me tocó el de aquí. El de aquí. Ese estado, ese ejercicio me tocó a mí. Ahí. 2 compresores, varias válvulas, 2 evaporadores y un condensador. Siempre va a haber un condensador. Siempre. A no ser que sea un intercambiador de calor, pero ese igual se lo toma como otro dispositivo que es un separador y se le pone en la línea del medio. Nada más. Ese es su único lío. Después no hay más. Es la forma mecánica. Entonces, estamos en el estado número 1, que sale y topa hacia un compresor. Entonces, el estado 1 va directamente al estado número 2, que el estado número 2 es vapor recalentado. Peter, una consulta. ¿Sí? Ahí en el separador de líquido y vapor, Aquí. eso sí, ese dispositivo solamente separa, ¿cierto? Tiene una válvula adentro flotante, digamos, ¿Sí? una especie de pelotita, no sé cómo sea, sí, pero Una tiene. válvula bola. No, no, en sí, exactamente. Sí. Este, eso al separar solamente, ya como, me eché la pregunta. La cosa es, ¿con qué presión trabaja? Trabaja con una presión constante, digamos, eso no cambia presiones, ¿cierto? El de aquí directamente, si te das cuenta, Ese no mismo, cambia la presión. y no cambia la No presión. cambia la presión. A no ser que antes de eso, como vemos aquí, se tope con una válvula. Ahí sí varía la presión, ¿no? De 3 a 4, así como estamos viendo aquí. Pero Por dentro eso, en sí del separador, no. no, por No. decir, mira, el 4 está entrando con una presión, digamos, Sí. y sale al 5 con otra presión, digamos. Igual el caso del tema del punto 8 va a entrar ahí con una presión y sale ahí en el estado 1 con otra presión, digamos. ¿Qué presión debemos asumir para que trabaje en sí ese dispositivo? Ahorita le voy a marcar. Aquí. Bueno, en sí, el separador mismo está trabajando a una misma presión, pero cuando sale directamente al compresor dispositivo, ¿no? Y sale ese mismo, sale con diferente presión, diferente temperatura. ¿Y cómo lo tomamos? Como en este caso está tocando aquí al condensador. Esa misma presión vamos a utilizar. En el caso de aquí del evaporador, está tocando y sale con una temperatura de menos 40 grados Celsius, ¿no? Grados centígrados. Entra y toca y sale a una temperatura de menos 10,1 grados. Esa es la temperatura que vamos a utilizar y buscar en la tabla. ¿Ya habrá descargado la tabla? A ver, ¿se entendió? La presión que vamos a utilizar antes de llegar aquí es la presión que vamos a sacar de tabla, que es la temperatura de menos 10,1 grados centígrados, como estamos viendo aquí. A ver, ¿se entendió, no? Lo que expliqué. Continuando con las tablas, ya. Una vez detectados los estados y realizado nuestra gráfica, nuestro gráfico, vamos a pasar a resolver los estados. Como yo les dije, a mi parecer, yo siempre comienzo con cuando dice vapor saturado y seco o líquido saturado. Vapor saturado y seco o líquido saturado. Nunca comienzo con vapor recalentado porque es un poco complicado, ¿ya? Entonces, aquí en el estado 1 nos dice, título 1, temperatura 1, que es menos 10,1 grados Celsius, grados centígrados. Vapor saturado y seco. Entonces, en la tabla de vapor saturado,
vamos a buscar 10,1. Podemos utilizar el 10 solamente o podemos extrapolar. ¿Cómo extrapolamos? Fácil. Vamos, modo 3, 2 y listo. Ponemos. En la X es lo que tenemos y en la Y es lo que queremos sacar. Ahorita nosotros tenemos una temperatura 1. Tenemos la temperatura, pero queremos hallar la presión. Entonces lo que debemos poner aquí va a ser la presión. Entonces ponemos menos 10 y en el otro es, como es hacia descendente, menos 12. Listo. En la X lo que tenemos. Y en la Y, 200.14, que es menos 10. Y abajo tenemos 185.37 de presión. Listo. Ponemos AC, Shift 1, 5, 5. Movemos y sería menos 10.1. 199. Listo. Vamos a poner, con esto sacamos la presión. Presión 1 es igual a 199.9715, que es presión de kilopascal. Kilopascal. Listo. Ya tenemos el estado 1. Que el estado 1, como que queremos sacar lo que nos está pidiendo claramente. Como ustedes me están diciendo dos gráficos, tenemos que sacar la entalpía y la entropía. Ahora, la pregunta es, ¿qué entalpía y qué entropía debo utilizar? La de los compresores, ¿verdad? No. Eso no te guíes, no te guíes en el gráfico. Guíate en el estado mismo. ¿En qué estado estamos? En el estado 1, claramente. Pero ¿qué es vapor saturado y seco? ¿No ve? Entonces, ¿qué entropía debemos utilizar? ¿La de vapor? Es la de vapor. La de vapor y la entalpía de vapor, claramente. ¿Por qué? Porque este mismo nombre nos dice que es título 1, vapor saturado y seco. Entonces, ponemos entalpía 1 es igual a, aquí tenemos la temperatura, 10 grados menos 12. Ya, ahora vamos a tener la entropía, esta es la S entonces. La entropía de menos 10 es 24451. Listo. Y la de 12 es 243.30. Ponemos AC, Shift 1, 5, 5 y ponemos la temperatura, menos 10.1. O sea, no varió nada, pero al momento de sacar los datos un poquito más adelante, hagan este tipo de pasos, porque le gusta al ingeniero que sea exacto. Ya. Tenemos la que sacamos ahorita, la entalpía. La entalpía que es, su dato es kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo. Ponemos kilojoule sobre kilogramo. Listo. Ahora sacamos la entropía. La entropía, lo mismo. Menos 10, ya. Y aquí ponemos 0,93766. Enter. Ahora el otro. 0,93911. Listo.
ponemos AC, Shift, Staff, 55, menos 10.1. Ya tenemos la entropía 1. Listo. 0,9377325. Y por si no se acuerdan, aquí directamente. Kilojoule sobre kilogramos por... Ahora la pregunta es esta, ¿es por Kelvin o por grado centígrado? A ver, ¿saben o no saben esa pregunta? Kelvin. ¿Ah? Kelvin. Aquí dice Kelvin, ¿no ve? Sí. Pero si mal no recuerdo, el ingeniero eso lo toma como grado centígrado, grado Celsius, ¿no ve? Él nos explicó que como quedaba igual o lo mismo, algo así a entender. ¿Sí? Porque ya le preguntamos y que ves que algunos tenían dudas si era grado centígrados o Kelvin y él dio una explicación en la que entendí que era prácticamente lo mismo o Sí, quedaba eso sí igual. es lo mismo, es lo mismo. Solo que para algunos tipos de ejercicios, como para sacar la mezcla o la energía interna, se utiliza eso de grados centígrados, grados Celsius. Lo que vamos a ocupar ya está resuelto. Tenemos presión 1, entalpía 1, entropía 1. Todo lo que está aquí. Temperatura, presión, entalpía. Temperatura, presión y entalpía. Y entropía. Listo. Temperatura 1, presión 1 de saturación. Listo. Nada más. Ahora, el siguiente, es el estado número 3, que es líquido saturado. El estado número 3, ¿de dónde sale? Del condensador. ¿No? Del condensador. Ahora, la pregunta es, en el estado 3, guiándonos de la gráfica, ¿qué presión o qué temperatura utilizamos? La presión 2 ocuparíamos. La presión 2. De la presión 2 que sale el vapor recalentado hacia dentro del condensador. ¿Por qué? Porque de forma mecánica, ahí nos dice, bueno, aquí en esta gráfica media feita, no nos dice, pero aquí está un poco mejor. Nos dice que es igual directamente, ¿no ve? La misma presión del condensador final hacia el condensador de entrada, ¿no ve? Entonces, guiándonos del gráfico, sale del 2 al 3 en un condensador que ese mismo condensador tiene una presión de 800 kilopascales. 800 kilopascales. ¿Dónde está el estado 3? El estado 3, líquido saturado. Líquido saturado. Presión 3 igual. 800 kilopascales. Listo. Como es líquido saturado, vamos a ver en la tabla. Tabla de saturado. Refrigerante 134A. Tenemos una presión de 800 kilopascales. Nosotros directamente nos vamos a ver en la presión de kilopascales. 500. Ya mejor todavía. Teníamos el dato exacto. Listo. Como nos dice que es líquido saturado, nosotros vamos a ocupar la entropía del líquido, que es 0.35404. Kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. La entalpía del líquido. 95,47. Kilojoule sobre kilogramo. No olviden poner las unidades. ¿En cuál está? Listo. Ahora, como ya vimos,
con lo que analizamos rápidamente, que es el título 0, líquido saturado y presión, sacamos lo demás. Fácil, así de sencillo. Ahora vemos si hay otro vapor saturado o líquido saturado. Tenemos el estado 1, que es vapor saturado y seco, pero tenemos la sensación de que ya lo hemos visto, que es temperatura 1 menos 10,1 grados Celsius. ¿Sí? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ah, ya lo hemos hecho. El estado 7. Ahora, el estado 7 es vapor saturado y seco, que es X7 igual a 1. ¿Sí? Por lo que vimos en el estado 7, que es en el evaporador. ¿Listo? Con eso entramos a tabla de vapor saturado y vamos a una temperatura de menos 40. Menos 40. Chicos, no se están durmiendo, ¿no? Chicos. No. No. Temperatura 7 es la temperatura de saturación, que es igual a... Ah, no, es presión. Presión 7. Porque la temperatura 7 ya lo tenemos y nos lo da de dato. Así que no es saturación. Presión 7 es la presión de saturación, que es igual a 51,25 kilopascales. Listo. Con eso, más bien que el dato es exacto, o sea, no tenemos que interpolar. Podemos sacar la entalpía y la entropía. Como es vapor saturado y seco, sacamos la entropía de vapor, que es entropía 7 es igual a la entropía de vapor. Listo. 0,96866 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Entalpía. Ahora sacamos 225,86. Entalpía 7 es igual a la entalpía de vapor, que es igual a 225,86 kilojoules sobre kilogramos. Listo. Ya tenemos vapor, todos los vapores, los saturados, todos los estados saturados con sus respectivos datos. Vamos a seguir buscando si hay otro. Estado 4. Como nos dice que es entalpía igual, claramente va a ser una mezcla. Igual aquí, en el estado 5 va a ser una mezcla. En el estado 5 y 4. Entonces, nos detenemos ahí. Y vemos qué datos ya tenemos para poder agregarlos al estado número 4 y al estado número 5. Los datos que tenemos es la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Entonces 95,47. La entalpía 6 es igual a la entalpía 5. No sacamos la entalpía 6 todavía. Así que vamos a esperar eso. Entonces resolvemos los datos. Sacamos los datos del estado número 4. Listo. Como sabemos que va a ser directamente mezcla, ¿cómo lo podemos tomar? Estado 3 al estado número 4. ¿Cómo lo podemos tomar? A ver, chicos. Directamente va a caer aquí, ¿no ve?
Chicos, ¿quieren seguir o ahí nomás para la siguiente? Podríamos continuar en otra idea. Claro, porque ya creo que vamos. ¿Cuánto vamos? Más de una hora. Más de una hora. Sí, los noto medio cansados. Sí, no, para la siguiente. Sí, así nos pasas el documento y nosotros lo hacemos igual hasta donde hiciste y Y, te preguntamos si y tenemos dudas, porque como ahorita solo estás explicando. sí, ahorita solo les voy a explicar, pero para la siguiente auxiliatura voy a hacerlo en pizarra porque no me siento cómodo haciendo en computadora aquí. Más me tardo, Sí, si no me también. siento muy cómodo. Ya, Peter, sí, disculpa, ¿vas a subir esa imagen del ejercicio del grupo? ¿Será que sí, puedes, por favor? sí lo voy a subir ese y otro que tengo aquí, si ustedes pueden ir avanzando, pues está bien, no pasa nada. El de aquí, Y tu documento donde dice explicando lo que nos explicaste igual, por ¿esto favor. no es? Sí, eso. Sí, así que es de forma, ¿cómo se llama esto? Mecánica. Todo siempre va a ir de forma mecánica. Así que la siguiente, no se olviden que en la siguiente auxiliatura va a haber en pizarra, porque no me siento muy cómodo aquí. Va a ser en pizarra y no se olviden de sus tablas. Vamos a avanzar más rápido todavía. Dale, Peter, gracias, de todas formas. Ya, Gracias. hasta luego. Luego. Hasta luego.